El mensaje en esta mañana se titula La primera canción de Navidad. Willy nos hizo cantar algunos villancicos, canciones de Navidad. Navidad es la época donde más cantamos canciones. Bueno, se ha perdido un poco eso, pero especialmente en la Argentina no hay la cultura que en otros lugares donde se escuchan villancicos desde el principio de diciembre hasta fin de año. Canciones hermosísimas, lamentablemente se van perdiendo. Hoy Willy exhumó esta Ven a mi corazón, oh Cristo. Lo cierto es que en el Evangelio de Lucas hay 4 canciones de Navidad. La primera es la que vamos a considerar en esta mañana, la canción de María, el Magnificat, así se le llama. La segunda canción es Bendito sea el Señor, es la canción de Zacarías. Lean el capítulo 1 de Lucas, está lleno de enseñanza y de personajes muy interesantes. Luego está en el capítulo 2 el canto de Simón titulado Mis ojos han visto tu salvación. Y por supuesto el más famoso de todos es el canto de la multitud de huestes celestiales que dieron este canto, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Decía Julio López el otro día en el programa, las huestes celestiales ensayaron media eternidad este canto. Y Dios lo mandó a cantar, voy a decir lo que dijo él, y el auditorio eran unos piojosos pastores que estaban allí. Los ángeles dijeron, ¿y para estos tipos ensayamos tanto tiempo? Porque Dios en la Navidad muestra que se fija en los pobres. Así que vamos a ver la primera de las canciones. Tenemos que pensar en la autora de la canción. A veces las canciones toman un significado especial cuando conocemos la historia. Por ejemplo, la canción más famosa quizá de todos los himnos es Sublime Gracia, escrita por John Newton. Y usted dice, bueno, ¿qué cosa importante tiene? Era un traficante de esclavos. Y cuando él aceptó al Señor, escribió esta canción que dice, Sublime gracia, qué dulce suena, que salvó a un desgraciado como yo. Estaba perdido, pero he sido hallado, estaba ciego, pero ahora veo. El significado de la canción tiene mucho más fuerza cuando conocemos la historia del autor. Lo mismo sucede con el himno Está bien con mi alma. Horacio Spanford la escribió. Había perdido su fortuna en el incendio de Chicago en 1871. Su hijo de 4 años se había muerto. Mandó a su familia en un viaje de descanso para salir de toda esa preocupación, a su esposa y sus 4 hijas. El barco chocó, se murieron y al otro día o a pocos días, cuando llega allí el capitán del barco en donde él va, le dice, posiblemente es acá donde murieron miembros de su familia, y él escribió este himno, si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien con mi alma, está bien. Adquiere un significado mayor cuando conocemos al autor de la canción. Así que tenemos que dedicar tiempo antes de considerar la primera canción de Navidad, hablar de quién la escribió, la autora. Miremos el texto bíblico, vamos a leer mucho del capítulo 1 de Lucas. Dice en el versículo 26, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Nazaret era un pequeño pueblito, muy pequeño, insignificante. Seguramente el ángel debe haber consultado el Google Maps para llegar a encontrarlo. Tenía una población posiblemente de unas 300 personas, localizado en un país como Israel, que había sido ocupado por imperios enemigos los últimos siglos. Es allí donde Gabriel es enviado.
En esa época, una doncella podía comprometerse desde alrededor de los 14 años. Ahora no se nos ocurre que una chica de 14 años esté comprometida, pero era la edad donde se comprometían, se casaban muy rápido porque la gente se moría muy rápido. Y estaba comprometida con José, un descendiente del rey David. Algunos calculan que David tenía unos 18, 19 años. ¿Y por qué es importante que sea de la familia del rey David? Porque Dios había prometido en su palabra que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. María, la adolescente, 16 años, estaba viviendo una época muy, muy especial. Era joven, estaba comprometida, seguramente estaba haciendo planes para su boda. Pregúntenle a alguna novia que está pronta a casarse todo lo que siente, lo que piensa. Está pensando en el vestido, la comida, las invitaciones, los regalos, contando los días que faltan para la boda. Imprevistamente llega Gabriel con un mensaje perturbador. Miren lo que dice. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño. Se preguntaba, ¿qué significa eso? Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Imaginen el momento, ella está pensando en el vestido de novia y de golpe aparece un ángel y le dice: saludos, María, Dios te ha elegido para que seas la madre de su hijo, que tendrá un reino que no terminará nunca. Por 2 veces en el párrafo, aunque en esta traducción no se nota tanto, el arcángel dijo: María, tenés el favor de Dios. Usa la palabra mujer favorecida o salve favorecida. Salve era un saludo, como decimos hola en aquella época. Y favorecida tiene mucho que ver con llena de gracia. Esa es la traducción, llena de gracia. Hay un rezo de la Iglesia Católica que habla María llena de gracia. Esa es la palabra favorecida. Ella era muy pobre, de un pueblo insignificante, comprometida con un buen obrero, de buena familia. Ella no tiene ninguna influencia, ningún poder. Y Dios la señala como muy favorecida, quien para el mundo pasaba totalmente desapercibida. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene esta mujer, esta jovencita María, para recibir este tan inmenso favor de Dios? ¿Qué hay en la vida de esta chica que produjo semejante elección de parte de Dios? Estas son preguntas que deberíamos hacernos. De las muchas cosas que se podrían mencionar, hay 2 que creo sobresalen. La primera, su espíritu humilde. Al mirar a María y considerar la canción que escribió, vemos que ella es consciente de lo pequeña que es comparada con lo inmenso que Dios es. Eso es humildad. Humildad es una cualidad que abre las puertas al favor y la bendición de Dios. Hay muchos creyentes que no son muy bendecidos porque no son humildes. Fíjense lo que dice Isaías 66:2, que Dios dice: yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra, palabra del Señor. ¿Querés ser bendecido por el Señor? Trabajá tu humildad. Santiago 4:10 dice: humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ahora miremos una segunda cualidad distintiva de María.
Versículo 34 dice, María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. La prima había quedado embarazada 6 meses. Ella la conocía, la prima, aunque vivía a 140 kilómetros. Posiblemente la prima con Zacarías, el esposo, vivían en Hebrón, que es unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y la gente decía de ellos, pobrecitos, ellas se enferten, no tiene hijos. Y Zacarías y Elizabeth o Isabel, como quieran llamarle, pedían al Señor, queremos tener un hijo. Pero Dios no se los daba. Y en un momento Dios le da un hijo a Isabel, una mujer grande, anciana. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas imposibles. Nada es imposible para Dios. Y en vista a lo que le había pasado a su pariente Elizabeth, María dice, ¿Isabel embarazada? Y ahora me dice que yo voy a estar embarazada. ¿Y cuál es la reacción? María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo ha dicho el ángel. Me lo ha dicho, y el ángel se fue. ¿Cuál es la segunda característica de María? La primera, la humildad. La segunda, una fe sincera. No tenía mucho conocimiento, no había tenido educación formal, no tenía una Biblia, quizá tenía pasajes de las Escrituras que habría memorizado, pero lo que tenía era fe. Quizá como un grano de mostaza, pero ella creía lo que Dios decía. Muchos aquí tienen mucho conocimiento, han hecho muchos cursos, saben mucho de la Biblia, pero muchos no tienen fe. No creen que Dios puede hacer cosas imposibles. Y vivimos una vida a ras del piso por la falta de fe. Y ella responde, yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como se ha dicho, algo así como no puedo entender cómo algo imposible pueda suceder, pero sé que nada es imposible para Dios. Así que lo que Dios desea, dice ella, es lo que yo deseo. Señor, soy tuya, te pertenezco, voy a hacer lo que me digas. Fe. ¿Tenemos esa clase de fe? ¿Tenés esa clase de fe? Esta iglesia ha pasado por momentos de mucha fe. Cuando compramos este lugar, éramos un pequeño grupo en la capilla y vino un hermano con todo amor y me preguntó, ¿y van a poder? Y yo le dije, no vamos a poder, pero Dios puede. Lo compramos. Compramos 3, después compramos 2 más y después compramos 1 más. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios. O al revés, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. María era humilde y tenía fe. Fe en que no hay nada demasiado grande, demasiado roto, demasiado lejos que Dios no pueda hacer, arreglar o alcanzar en nuestras vidas. En las Escrituras vemos que cuando un hombre o una mujer tenían esa clase de fe sucedían cosas milagrosas. Los enemigos eran derrotados, los imperios conquistados, los gigantes vencidos, los ciegos sanados, los muertos volvían a vivir. Déjame hacer otra vez esta pregunta. ¿Tenés esa clase de fe en el Dios de los imposibles? Que el Señor renueve en nuestra iglesia esa fe, que podamos decir, vamos por más. Dios tiene más cosas para darnos.
queremos mandar más misioneros. ¿Y cómo lo vamos a sostener? Dios lo va a sostener. Fe para ir adelante, conquistar más espacio para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la historia continúa, y a los pocos días, dice el versículo 39, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Hizo como 150 kilómetros caminando. No sé, sola no creo que haya podido ir. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó alegría dentro de ella, de Isabel, llena del Espíritu Santo. Dijo en voz alta María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. También ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme? Tú que eres la madre de mi señora. Y imagínense que la prima, una señora mayor, le diga: sos la madre de mi señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de... Las mujeres embarazadas saben cuando salta un bebé, ¿no? Esto le pasó a Isabel. Dentro de mí, Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. ¿Por qué María había sido bendecida? Una pobre campesina de un pueblo insignificante, de un país conquistado por los imperios, porque tenía un espíritu humilde y tenía una fe sincera en el Dios de los imposibles. Ahora, conociendo la autora, vamos a la canción. La canción se titula o se la conoce como el Magnificat, porque en latín la primera frase comienza, en vez de engrandece, como magnifica. Leamos entonces la primera canción de Navidad escrita por María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Claro, al leer la canción dice muchas cosas y muy fuertes, pensando que era una joven de 16 años. Y luego Lucas agrega: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Por qué se quedó 3 meses? Porque estaba embarazada de 6, se quedó 3 meses y María debe haberle ayudado a su prima a recibir al bebé. ¿Quién era el bebé de Isabel y de Zacarías? Juan el Bautista. Déjenme mencionarles 5 características de esta primera canción de Navidad. En primer lugar, el cuidado de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué es lo que la emociona? ¿Por qué el espíritu, dice María, de ella se regocija? Está sorprendida, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. En mí. Hoy imagínense una cosa parecida a esta, sería una chica de un pueblito pequeño a 100 kilómetros de la capital de Catamarca, imagínense, y que tiene 16 años. ¿Se dan cuenta? En mí. Nos hace recordar lo que escribió 1000 años antes David: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo al Dios grande, me pregunto: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites?
Cuando consideramos la grandeza de Dios, nos sorprende que se fije en nosotros. ¿Cómo se fija en mí? Mira lo que dice el otro Salmo 139. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios, son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número los granos de arena y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Esto es lo que la hace cantar agradecida al Señor, que el Dios eterno, poderoso, se haya fijado en ello. Posiblemente haya alguno aquí en esta mañana que no esté sintiendo la presencia de Dios en su vida. Quizá alguno hasta piensa que Dios se ha olvidado, que las cosas están difíciles y no sabe bien cómo seguir adelante. Dios te dice y nos dice, quédate tranquilo, yo estoy a cargo de tu vida. Estoy prestando atención a tu situación. ¿Es verdad que Dios se preocupe? Y especialmente se preocupa del más humilde, del más pobre que puede estar aquí. Nunca me voy a olvidar de vos. Miren lo que dice Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, Dios dice, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, dice, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Qué maravilla. A mí me emociona pensar que el Señor tenga escrito mi nombre en la palma de su mano. Segundo, María exalta al Señor por el poder de Dios. Dice, porque me ha hecho grandes cosas, versículo 49, el poderoso me ha hecho a mí, ¿no? Dice ella, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. No se preocupa y nos ve como estamos, sino que Él actúa. Como Gabriel dijo, nada es imposible para Dios. Y María dice, Dios ha hecho grandes cosas por mí. ¿Qué grandes cosas? Es que ella comienza a sentir algo que sucede en su cuerpo, su embarazo. Pero sigo insistiendo, lo más grande que ella siente es que el Dios inmenso miró la bajeza de su sierva. En tercer lugar, María exalta al Señor por su misericordia. Dice el versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Y qué es la misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Y entonces María en el canto considera la historia de su pueblo, un pueblo que constantemente se aleja de Dios y de sus mandamientos. Y al mirar a la historia, ella alaba a Dios por su misericordia. Fuimos malos, pero siempre estuviste con nosotros. No, te desobedecimos, pero no te olvidaste de nosotros. Porque Dios no trata a su pueblo como merece, gracias al Señor por su misericordia. Miren lo que dice el profeta Miqueas, no hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. La misericordia de Dios. Ahora, no solo María necesitaba la misericordia de Dios, no solo el pueblo de Israel necesita la misericordia de Dios. Vos y yo la necesitamos. Por eso vamos a Efesios 2 y leemos, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero, versículo 4, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La misericordia de Dios. En cuarto lugar, la manera como Él actúa. María engrandece al Señor al ver la manera como Dios trabaja en la vida de sus hijos.
Y entonces habla de las cosas que hace. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. No solo Dios es poderoso, es impredecible. No hace lo que nosotros esperamos que haga. Es lo que dice Isaías 55. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos, mis caminos. Dios hace cosas impredecibles. ¿Quién sino Dios puede hacer las cosas que Él ha hecho usando personas raras? A Moisés, que era un hijo de esclavo, a Rahab, que era una prostituta, a Gedeón, el último miembro de una pequeña familia, a una huérfana de guerra llamada Esther, a David, el más joven y menos probable, a Elizabeth, una mujer anciana, a María, una pequeña adolescente. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Y al mirar este párrafo del canto de María entendemos que Dios siempre está al lado de los humildes, los heridos, los hambrientos. Está al lado de los huérfanos, de las viudas. Está con los ancianos, los pobres, los discapacitados, especialmente por el último de todos ellos. Dios usa lo que no es para mostrar su infinito poder. Alguno puede pensar: ¿Dios me puede usar a mí? Si sos humilde y le pones al Señor lo que sos, Dios puede hacer de Dios, de vos, con vos, en vos, por vos, grandes cosas. Y por último, la promesa de Dios. María exalta al Señor por las promesas. Y versículo 54 dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual prometió a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María entiende que la vida que está creciendo dentro de ella es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a su pueblo. Se lo había prometido 2000 años antes a Abraham. Había pasado mucho tiempo y el camino había sido escabroso, pero Dios siempre cumple sus promesas. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que cuando yo dije la frase, pero Dios siempre cumple su promesa, se suponía que ustedes iban a decir sí o amén, pero hubo un silencio respetuoso. Dios siempre cumple sus promesas. La primera canción nos da la buena noticia de que las promesas de Dios se han cumplido, se cumplen y se van a seguir cumpliendo. Dios ha cumplido su promesa. El Rey ha llegado, el reino se ha acercado y nos trae libertad, perdón, misericordia, gracia, redención. Todo creciendo dentro de una joven campesina de 16 años. La Navidad es la buena noticia de que Dios cumple sus promesas. Y va a cumplir estas otras. Leo algunas. Hechos 2:38. Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y aquí viene la promesa: entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Juan 14:1-3. No se turbe el corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, miren la promesa, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Romanos 8:18. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse
en nosotros. Y la gran promesa, 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. La promesa de que Dios dispone todo para el bien de sus hijos. ¡Qué promesa! Así que el canto de María es acerca de nuestro poderoso Dios, que se deleita en mostrar su misericordia, que se preocupa de los débiles, que usa a los humildes que tienen fe en el Dios de los imposibles, y es el canto de que Dios guarda sus promesas. Amén. Nos acercamos ahora al momento de compartir la cena del Señor. En el contexto de este canto de María, lo que se da en llamar el Magnificat, el primer canto de la Navidad, nos habla de un Dios poderoso, pero nos habla de un Dios misericordioso. Y fue la misericordia de Dios que no terminó con nosotros a pesar de nuestro pecado. Es la misericordia de Dios de que nos haya dado este día para vivir. Y todo como resultado de la obra gloriosa del Señor Jesús. Hay una frase en la canción de Félix Luna, Navidad Nuestra, emocionante, que dice: y en sus manitos, hablando del bebé, mece una cruz. Jesús nació. Todos nacemos para vivir. Jesús nació para morir en una cruz. Y recordamos al Señor Jesús. Y lo más grande que Él hizo por nosotros es pagar el precio de nuestra deuda, ganarnos la salvación, anotarnos en el cielo, darnos un nuevo nombre. Y mientras prepara un lugar, nos promete que pronto va a venir a buscarnos. Padre, gracias, gracias. Gracias por este niño. Gracias que usaste una niña pobre que pasaba absolutamente desapercibida por este mundo, pero como viste su humildad y su fe, la convertiste en la madre de nuestro Señor. Bendecimos, Señor, la obra que hiciste en María. Y nosotros nos sentimos como ella, pobres, pequeños ante tu grandeza, y nos maravilla pensar que alguna vez te hayas fijado en nosotros. Nos maravilla pensar que hayas entregado tu vida por mí y por cada uno de mis hermanos. Y recordando ese momento sublime, que obedecemos y partimos el pan y tomamos de la copa con alegría, con gratitud y en unidad, esperando que se cumpla la promesa de que pronto beberemos de esta copa, pero no aquí, sino en el reino tuyo, en el cielo, por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos, hermanos. Quizás haya alguna persona que todavía no hizo esta oración. Señor, ven a mi corazón. Toma el control de mi vida. No quiero que pase esta Navidad dejándote afuera de mi casa, de mi vida. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón,
bemol, a ver si bemol. Noche de paz, noche de amor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de Ustedes saben que estaba preparando el mensaje, se iba a titular No tengas temor, porque en la historia de la Navidad 4 veces se dice a 4 personajes diferentes, no tengas temor. Pero cuando pensé que iba a predicar eso 1 hora y media antes, que tengo un miedo bárbaro, dije, voy a cambiar de sermón. Que tengan un buen día. ¿Cuántos dicen que queremos tener un buen día? Que Dios les bendiga.